Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio en un minutito ya, esperando, ¿no es cierto?, que se conecte el mayor porcentaje de personas que han estado interesadas en esta instancia. Les vamos a pedir, ¿sí?, que apaguen sus micrófonos, por favor, todos y todas. Perfecto. Bueno, los vuelvo a saludar a todos. Mi nombre es Marcela Moreno, soy jefa de la División de Supervisión, Evaluación y Gestión, quien ha estado hoy día liderando, ¿no es cierto?, esta instancia junto con la Unidad de Gestión de Colaboradores y con profesionales de las distintas divisiones de nuestro servicio que nos van a exponer, nos van a transmitir, ¿no es cierto?, el contenido de lo que nos convoca, que es esta jornada para la presentación de lo que todos denominamos el Reglamento de Pagos 2, ya que en realidad es el Decreto Supremo número 7. La jornada se va a desarrollar entre las 9 y las 10:30, ¿ya? Como les planteaba, se les solicita mantener sus micrófonos apagados durante la jornada, todos por favor, para hacer más eficiente la exposición. Esta instancia va a constar de 4 bloques, ¿ya? El bloque número 1, que va a ir de 9 a 10, más o menos, que es la bienvenida que estamos haciendo en este minuto. Luego el bloque 2, que va a ir de 9:10 a 10 de la mañana, en donde se va a hacer la exposición más relevante, que tiene que ver, ¿no es cierto?, por un lado, con los antecedentes generales del Reglamento de Pagos 2, con el rediseño y el tránsito a la nueva oferta programática y cómo esto se relaciona con el Reglamento de Pagos 2, y finalmente factores y cálculos de pago para la nueva oferta programática. Ahí se ha hecho un esfuerzo muy importante por poder transmitir a través de ejemplos lo que significa, ¿no es cierto?, este cambio en el reglamento de pagos. Vamos a hacer un break cortito de 10 minutos para en ese momento nosotros poder también articular y sacar, digamos, de todas las solicitudes de preguntas que van a ir exponiendo a través del chat, para en algún minuto, que es el bloque número 4, que va a ir de 10:10 a 10:25, poder ir resolviendo todas estas preguntas. Y finalmente algunas palabras de cierre. Como lo hemos hecho en otras instancias también, las preguntas que surjan durante la exposición del tema van a efectuarse, ¿no es cierto?, a través del chat. Luego, nuestro servicio los va a sistematizar y pondrá a disposición las respuestas. Durante el break se van a seleccionar igual algunas preguntas que se reiteren con mayor frecuencia dentro del chat, las cuales van a ser contestadas en la misma exposición durante el bloque 4. Tal como lo hicimos en la última instancia, donde se expuso diagnóstico clínico especializado, haremos llegar en unas 2 semanas más, quizás antes, no sé, ahí vamos a ir viendo la intensidad de aquellas preguntas, ¿no es cierto?, y el desarrollo que requieren, pero en diagnóstico clínico especializado, ¿no es cierto?, pusimos a disposición a partir de este lunes las respuestas mucho más desarrolladas de las preguntas que se dieron en la instancia anterior. Les pido nuevamente cerrar sus micrófonos, ya.
y vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a esta instancia de capacitación. ¿Qué es otra cosa relevante? Que esta instancia está siendo grabada, por lo tanto, ustedes van a poder después acceder a la presentación cuantas veces sea necesario y efectivamente poderlo compartir con sus equipos, ¿ya? Así es que, bueno, les voy a contar que los expositores de hoy son, primero, María José Martínez. María José Martínez es abogada de la Fiscalía y nos va a presentar la primera parte de la presentación. Angélica Martínez, jefa de la unidad de diseño, y Sandra Rodríguez, jefa de la unidad de convenios y transferencias. Así es que sin más, vamos a dar inicio a la presentación y partimos entonces con María José Martínez. Muchas gracias. Hola a todos, buen día. Por acá María José Martínez, abogada de profesión, trabajo en la Fiscalía de la Dirección Nacional del Servicio y hoy día les voy a comentar algunos temas del reglamento de programas y pagos. ¿Ya? Avanzar, por favor. Uno más, esa. La idea de lo que les voy a ir comentando, quiero ir desde lo más general a lo más específico para que todos tengamos el conocimiento de algunos temas básicos, bases, ¿vale? En primer lugar, la potestad reglamentaria. Normativamente hablando, es una facultad que tiene el presidente de la República o ciertas autoridades para dictar normas jurídicas de carácter general, ¿ya? Que van en concordancia con la Constitución política o la ley. En los hechos, ¿qué significa? Como ustedes habrán visto, lo más probable, la primera vez que leyeron la ley 21.302, que es la que crea el servicio, hay distintas materias en que se relacionan y dice que van a ser tratadas a través de un reglamento. Algunos de estos reglamentos son de competencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otros además suscritos por Hacienda. En el caso específico de este reglamento de programas y pagos, corresponden a los dos ministerios, ¿ya? Y por eso los tenemos a los dos trabajando. Entonces, el primer punto importante a considerar es que la potestad reglamentaria es del ministerio. El segundo punto es por qué coexisten dos reglamentos. El primer reglamento que se dictó, que en algunos casos ustedes van a escuchar hablar del reglamento de pagos 1, que corresponde al Decreto Supremo 19, fue un reglamento que se pensó de continuidad, es decir, una vez que el servicio entrara en funcionamiento en octubre del año 2021, se necesitaba comenzar a licitar los programas, ¿ya? Para no dejar de atender a nuestros sujetos de atención. Y con posterioridad se confeccionaría el segundo reglamento, que tiene por objeto tener toda la oferta programática nueva, que es el que estamos tramitando actualmente y el que nosotros hoy día les estamos exponiendo. Importante considerar que el reglamento primero, que es el 19, tiene ciertas reglas, normas, igual que el reglamento 2, que es el DS7, ¿ya? Pero cada uno se va a regir por su normativa. ¿Qué quiero decir? Y les pongo un ejemplo. Si el año pasado se hizo una licitación, ejemplo, de una residencia, a partir del primer reglamento de pagos, es decir, el DS19, ese convenio se va a regir por esas normas durante toda su vigencia, aun cuando entre en funcionamiento el segundo decreto. Entonces, esto es súper importante que lo tengan claro, que de acuerdo a las normas que van a licitarse, es el que se va a terminar rigiendo el convenio. No nos vamos a cambiar de una normativa u otra. No se van a revisar como en el caso anterior, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. Ahora, el estado actual de este segundo reglamento, que es el Decreto Supremo 7, está en toma de razón de Contraloría, ¿ya? Aquí les cuento para conocimiento, tuvimos una reunión con el ente Contralor hace un par de semanas atrás. Ellos tenían algunas dudas. Este reglamento no es sencillo para la gente que en general no lo trabaja, entonces ahí pudimos explicarle algunos matices y qué se estaba buscando con el reglamento. La siguiente, por favor. Una más. Ahora, hay algunos elementos importantes a destacar dentro de este reglamento y que es el que quiero comentarles hoy día. Una menos. Dentro de esas están los criterios que aplican para los factores de pago. Una menos. Como ustedes saben, el artículo 29 de la ley 20.032, que es la que regula el régimen de aportes financieros del Estado, establece los criterios a considerar, que son los mismos en general como concepto anterior: edad, complejidad,
recursos humanos, cobertura, lugar, ¿ya? Pero ¿qué hicimos para este nuevo reglamento? Los revisamos, los estudiamos y vimos algunos con el objeto de poder modificarlos y actualizarlos. Como ustedes también sabrán, estos criterios generalmente están establecidos en una normativa, que es el decreto 841, que no ha tenido tantas modificaciones. Entonces lo que hicimos ahora fue revisarlos y modificarlos. Van a ver más adelante con la presentación de otra de las expositoras cómo se visualiza esto en términos después al momento de pagar. ¿Qué significan estos cambios? Por ejemplo, en edad ya no tenemos una distinción entre edades para ciertos programas y para residencias de vida familiar. En complejidad también cambiamos la forma en que va a aplicar. Va ahora a ir en la parte fija y no en la variable, y tampoco va a haber una distinción entre si es que son residencias de vida familiar u otro tipo de programas. En cobertura también hay una modificación. En discapacidad también tenemos modificaciones. Hicimos una actualización respecto de los tipos de discapacidad y las adecuamos al decreto 47 de salud. Entonces ahora vamos a tener estos 5 tipos de discapacidad, ¿ya? Que son sin discapacidad, moderada, leve, severa y profunda. Y finalmente, con el criterio lugar es el que tuvimos un poquito más de dificultad, y aquí se los explico de manera transparente. Como servicio planteamos una alternativa de modificación, entendiendo que este es un criterio que no se ha cambiado hace mucho tiempo. Sin embargo, por el alto costo que implica toda la nueva oferta programática, con este factor, con este criterio no nos fue tan bien, pero lo que sí logramos fue poder incorporar dentro del reglamento una norma que nos permita revisar este factor a los 4 años e inicialmente a los 2 años poder verlo, y esto lo consideramos en un artículo, en una disposición transitoria. Entonces esperamos que, a pesar de que en estos momentos no está contemplado, poder sí tenerlo considerado para un tiempo no tan lejano y poder revisar y hacer algunas actualizaciones. Otro punto importante es el funcionamiento de la línea de acción, fortalecimiento y vinculación. Ustedes saben que tenemos 5 líneas de acción, ¿ya? Dentro de estas está el diagnóstico, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción, ¿ya? La segunda línea de acción, que es intervenciones ambulatorias de reparación, y la cuarta línea de acción, que es cuidado alternativo, nosotros entendemos que son líneas de acción base. Eso implica que siempre van a ir con una línea que es complementaria. En este caso, fortalecimiento y vinculación. ¿Qué significa esto en los hechos? Que cuando nosotros vayamos a hacer una licitación, nunca vamos a tener como de manera independiente o individual solo licitando fortalecimiento y vinculación. Siempre va a estar asociado a una línea de acción base, que, como les decía anteriormente, puede ser intervenciones ambulatorias de reparación o cuidado alternativo, ¿ya? Entonces aquí van a tener que tener presente que cuando el servicio haga el llamado a concurso y se refiere a alguna de estas líneas de acción, sus proyectos van a tener que ser en razón de todo lo que nosotros estemos requiriendo. Ejemplo, un acompañamiento familiar territorial, que es de intervenciones ambulatorias de reparación, más el complementario de fortalecimiento y vinculación, que corresponde a prevención focalizada. Entonces ustedes van a tener que hacer la postulación conjunta, y el colaborador acreditado que se adjudique va a tener que ejecutar estos 2 convenios, ¿ya? Ahora, la implementación, que es otro punto importante, la implementación de la oferta programática en el nuevo reglamento está pensada a 5 años. ¿Ya? ¿Por qué se establece esta gradualidad? En general por tres razones. La primera de ellas tiene relación con el interés superior de nuestros sujetos de atención. Entonces, la idea es poder ir cambiando toda esta oferta programática sin afectar a nuestros sujetos de atención. Por otro lado, tiene que ver con temas presupuestarios. Como les decía anteriormente, la nueva oferta implica más costo, es más cara, por decirlo de alguna manera. Entonces, para nosotros poder empezar a licitar los nuevos programas, necesitamos previamente tener el presupuesto y acordarlo con DIPRES. Y en tercer lugar, por el tema de todas las nuevas exigencias que tienen los nuevos programas. Dentro de esto ustedes saben que hay que cumplir con el 75% de los profesionales y técnicos, entre otros. Entonces, estas razones llevaron a buscar alguna alternativa que nos permitiera ir licitando los nuevos programas de manera progresiva. ¿Qué significa esto en los hechos? Que, por ejemplo, si nosotros, aun cuando tuviésemos el segundo decreto, que es el decreto 7, entrar en vigencia, todavía podríamos licitar
un proyecto, un convenio en este caso, de acuerdo al primer reglamento. Ejemplo, voy a licitar un DAM, ¿ya? Y más adelante voy a licitar el diagnóstico clínico especializado. Lo importante es que una vez que yo ya entro como servicio a licitar un programa de la nueva oferta programática, ya no puedo volver a licitar uno de la oferta antigua. Entonces, por ejemplo, nosotros como servicio podríamos licitar un DAM sin problema, pero una vez que ya partimos licitando el diagnóstico clínico, ya no podemos volver atrás y licitar el DAM. ¿Ya? Creo que esos son los puntos importantes que les quería compartir del reglamento. Los minutos son poquitos, pero cualquier duda que les haya quedado al respecto, les pido que las puedan anotar en el chat y después, como decía Marcela, se las vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Hola. Gracias, María José. Ahora damos paso a Angélica Martínez, ¿no es cierto? Ustedes ya la conocen, ella nos presentó diagnóstico clínico especializado y hoy día nos va a hablar del rediseño y el tránsito de la nueva oferta programática y su relación con el reglamento de pago. Angélica. Gracias, Marcela. Buenos días a todas y a todos. Bueno, les voy a contar un poquito hoy día brevemente sobre las líneas de acción del servicio y cuáles son los programas que la componen y cómo se articulan. Esto es muy importante porque tiene directa relación, ¿verdad?, con el reglamento y con el sistema de pago que vamos a ver posteriormente. Entonces, tenemos que las líneas de acción son 5: diagnóstico clínico especializado y pericia, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento de vinculación, cuidado alternativo y adopción. En la siguiente lámina, ahí esta lámina es bien importante porque en esta lámina vemos los programas que van a alimentar las líneas de acción. Y estos programas abarcan, como vamos a ir viendo en las láminas posteriores, toda la oferta existente. Entonces, el diagnóstico clínico especializado, que es la primera línea, tiene el primer programa, que es el diagnóstico clínico, y otro programa, el de pericia, ¿sí? Y esta es la primera gran diferencia con los programas DAM, dentro de otras grandes diferencias, porque sabemos que el diagnóstico es la puerta de entrada al sistema de protección especializado, ¿verdad? Y tenemos otro programa que es la pericia. Hoy día el DAM hacia diagnóstico y pericia, acá se divide en 2 programas. La segunda línea son las intervenciones ambulatorias de reparación, que como todos ustedes saben, hay un sinfín de nomenclaturas hoy día que existen en los programas ambulatorios y la nueva estructura pone solo 3 programas. Ahí vamos a ir viendo en qué se transforma cada uno. Entonces tenemos el programa de acompañamiento familiar territorial, el programa de intervención reparatoria y el programa terapéutico especializado. Por otro lado, tenemos el cuidado alternativo, que consta de 2 líneas, 2 grandes líneas, que son las familias de acogida y las residencias. Tenemos acá las residencias de vida independiente, que esto es nuevo, son residencias para jóvenes mayores de 18 años que están estudiando y que requieren de un aporte del Estado para seguir sus estudios. Y ahí se está desarrollando una orientación técnica para ese tipo de residencia. Y por último, tenemos la línea de adopción, que tiene el programa de intervención para niños, para familias que van a entrar a familia adoptiva, y el proceso de parentalidad adoptiva, que son todos los procesos internos que hace la unidad de adopción. Y me quiero detener un momento, ¿cierto?, en la quinta línea, que es la línea que está acá abajo, que es de fortalecimiento y vinculación. Ya lo mencionó María José, y esto no es fácil, lo digo así, porque a la hora de licitar vamos a tener que licitar 2 programas, pero que en estricto rigor es uno, porque los programas complementarios que son de fortalecimiento y vinculación son programas de ejecución conjunta, es decir, tienen vida en tanto están relacionados con un programa base. Y una de las grandes novedades, porque esto en Sename antiguo eran los adosados, por algo existe algo llamado REN-PER, porque el PER era su adosado.
pero hoy día eso ya no se llama PER, sino que está como programa complementario y se llama fortalecimiento y revinculación en todos los programas de cuidado alternativo y vida independiente para aquellos que tienen mayores de 14, ya sea en familias de acogida o residencia. Y los programas ambulatorios que nunca antes tuvieron un adosado, hoy día sí cuentan con un programa complementario y que es el de prevención focalizada. Todos los programas ambulatorios tienen prevención focalizada, es decir, todos tienen un programa de ejecución conjunta, que es parte del mismo proceso de intervención. Eso nunca hay que olvidarlo. Es parte del mismo proceso de intervención. Ahora pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a ir viendo cómo se va transformando la oferta antigua en oferta nueva. Entonces tenemos que el diagnóstico tiene entonces ahora su variante en diagnóstico clínico especializado por una parte y pericia por otra. Y pericia tiene la salvedad de que va a ser ejecutado por personas naturales acreditadas en el servicio. Las personas naturales operan igual que una persona jurídica. Se acredita, postula, se gana la postulación y luego entra en un listado para que los tribunales de familia le deriven pericias psicosociales, psicojurídicas. Los programas de pericia, es decir, los peritos, no hacen causas contenciosas. Y eso es muy importante de ir teniéndolo ya en la retina. En la siguiente lámina podemos ver cómo los programas ambulatorios se van fusionando con los programas nuevos. Si bien es cierto, ustedes van a ver una definición bastante lineal, sin embargo, la propuesta técnica y metodológica está inspirada en una cuestión mucho más integral. Es importante poder definirlo de manera lineal por cuestiones administrativas y que tienen que ver tanto con los reglamentos de los programas con los reglamentos de pago. Entonces tenemos que el programa de acompañamiento familiar territorial, que es el primer programa ambulatorio que se va a licitar, absorbe la oferta PPF y la oferta PAD, ¿sí? El programa de intervención reparatoria aborda los programas PRM y PIE. No olvidarse que están definidos así de manera administrativa, pero la definición de cómo ingresar a los programas va a estar definida en la evaluación realizada en el diagnóstico clínico. ¿Sí? Hay que ir como pensando en esa lógica. Y por último, tenemos que el programa terapéutico especializado acoge a los programas PAS, PEC y PE. Y todos estos programas tienen un programa complementario a la base, que es el programa de prevención focalizada. La siguiente lámina podemos ver los programas complementarios. Como yo les mencionaba antes, en lenguaje Sename eran los adosados, los PRE, los PER, los PRD, que todos tienen como programa de reparación especial, programa y así sucesivamente, pero no tenían una lógica de programa como tal, no tenían una orientación técnica. Estos sí tienen una orientación técnica, que es un complemento, pero es de ejecución conjunta. Es decir, como lo mencionaba también la María José hace un momento, cuando como OCA yo voy a postular a un programa, ya sea ambulatorio de cuidado alternativo, me voy a dar cuenta que voy a tener que hacer dos proyectos. Voy a tener que presentar dos proyectos, el base y el complementario. Y me tengo que ganar los dos. No me puedo ganar solo uno. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. En la siguiente lámina podemos ver entonces la oferta de cuidado alternativo. Y aquí tenemos que las familias de acogida se van especializando. Tenemos familias de acogida externa y familias de acogida extensa. Las residencias, todas las residencias se transforman en residencias de vida familiar por curso de vida. Se mantienen las residencias de discapacidad y madre adolescente, pero todas ellas han sido actualizadas a la nueva forma, ¿verdad?
y los CREAT que van quedando, todos se van a transformar en residencias familiares también por curso de vida de administración directa, que van a tener la misma lógica que las residencias de vida familiar ejecutadas por OCA. Claro, claro. Intervención reparatoria. Esto es la oferta de adopción, la intervención reparatoria con familia PRI y la intervención reparatoria con familia PRI se repite porque es el mismo programa, pero que por ahora se va probablemente a volver a licitar con reglamento 1, todavía no con reglamento 2. Y esa es la oferta nueva y cómo va transitando de la oferta antigua a la oferta nueva. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención y quedamos para después de responder las preguntas. Muchas gracias, Angélica. Bueno, ahí en el chat han ido apareciendo, ¿no es cierto?, consultas. Si bien esa presentación Angélica la ha realizado en otras oportunidades, efectivamente hay todavía algunas dudas respecto a la nueva oferta programática, así es que obviamente vamos a ir respondiendo. Sandra Rodríguez, no sé por qué estás haciendo eso, pero te veo abajo en tu presentación. No sé qué Pero te ves muy exacto, y linda. no sé cómo quitarlo. Y no sé cómo quitarlo, que es lo peor ahora. Tengo que ver cómo lo quito, porque no puede estar así. Sí, es en vista. Un banner arriba. Sí, es que no, Sí. ahorita no lo estoy viendo. Dame un segundo, déjame, voy a dejar de compartir. Ahí sí. Y ahí está. Ahí está. Está perfecto. Exacto, y ahorita déjame volver a compartir y listo. Si es que no Ya, quería. pero te veías muy Listo. bien ahí presentando. Así sí. Bueno, ella es Sandra Rodríguez, ella es la jefa de la unidad de convenios y transferencias y Sandra nos va a exponer, ¿no es cierto?, sobre los factores y cálculos de pago para la nueva oferta programática. Entendemos que esta etapa de la presentación es tremendamente relevante, ¿no es cierto? Así es que Sandra ha hecho ahí un esfuerzo importante por ser muy didáctica en la presentación. Y de todas maneras, aquí es donde nos vamos a demorar quizás un poquito más en la presentación, Sandrita, para que vaya quedando muy claro. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, a mí me toca justamente exponer cómo va a ir cambiando los factores y los elementos de pago de la nueva oferta programática. En primera instancia, bueno, ir explicándole cuáles van a ser los criterios que se fueron discutiendo. Como ya les dijo Jote, hubo varios que pudimos actualizar y otros que no. Y la idea entonces es irles exponiendo esto. El primer criterio que se les vamos a aplicar es el criterio lugar. Este criterio no cambió, es el mismo criterio que venimos arrastrando del decreto 841, que se replicó igual en el decreto supremo 19 y que está en el decreto supremo 07. Tenemos la promesa de revisión de aquí a 2 años, Dios mediante, y este es aplicable a todas las líneas de acción que nosotros tengamos. Esto es un porcentaje adicional que se les otorga, tanto sea el base fijo como el base variable, depende del programa que estemos hablando, en reconocimiento de que estos proyectos están funcionando en zonas que tienen un nivel de aislamiento, un nivel de zona extrema más alejado de la capital y por lo tanto son mayores los costos que se pueden incurrir y se reconoce eso y se les paga este factor adicional. Tenemos posteriormente lo que es el criterio de discapacidad. Acotar que el criterio de discapacidad antes originalmente estaba centrado a ciertos programas, o sea, se le pagaba la discapacidad al PAD, se les pagaba la discapacidad a las residencias de vida familiar por la condición intrínseca del niño o a las residencias de discapacidad como tal. El gran cambio que tenemos en el DS07 es que ahora todo programa de la línea ambulatoria o todo programa de la línea cuidados alternativos que tenga un niño que tenga cualquier nivel de discapacidad de los 5 que ya establecimos, en su base variable se va a adicionar este porcentaje adicional. Entonces, uno de los criterios que se está estableciendo es un reconocimiento y la universalidad de que nosotros podemos tener niños con capacidades diferentes en cualquier tipo de programa que nosotros tengamos.
y que es discriminatorio tener que haberlo restringido a un solo tipo de programas, reconocemos eso, y en donde nuestro niño con algún tipo de discapacidad se encuentre, entonces en ese programa como tal, hablamos de los programas base, es decir, los programas de las líneas ambulatorias o de cuidados alternativos, se les va a pagar este factor adicional sobre la base del nivel de discapacidad que ellos tengan, y eso va a estar establecido en las orientaciones técnicas de cuáles van a ser y cómo los vamos a reconocer. ¿Okay? Tenemos el criterio de edad, lo comentaba Cote, lo unimos en uno solo. Por eso es que solamente tienen aquí que en el DS-19 sí teníamos dos factores. Uno, que hablábamos de lo que eran las residencias para lactantes, preescolares y mayores, que teníamos los famosos criterios de 130 adicional, 90 adicional y 0 adicional. Y para ese tipo de residencias como tal, así, dado que incluso esos modelos desaparecen, solamente aparecen en el DS-19. En el DS-07 ustedes van a ver que tenemos este otro ajuste, que son para las residencias, si se quiere, por ciclo de vida, y para todas las residencias en general. También aplica para las residencias de madres o adolescentes, no así quizás para las residencias de discapacidad. En este caso, las residencias tenemos para los que son los menores. En el reglamento de pago 1, decreto 19, se establecía que era el rango de 0 a 7 años. Es el mismo factor, pero para el reglamento de pagos 2 está definido de 3 a 9 años. Para los de preadolescentes, y este es uno de los grandes cambios que tenemos en el reglamento de pagos 2, originalmente y arrastrado del decreto 841, no había factor edad para las residencias de preadolescentes, para las denominadas residencias de vida familiar de adolescencia temprana. Una vez implementado el modelo y analizando su funcionamiento, nos dimos cuenta que eso era un factor que nos estaba haciendo poco viable esa oferta. Y una de las demostraciones que le hicimos a DIPRES cuando estuvimos discutiendo todo esto y al mismo ministerio es que en ciertas condiciones incluso un programa de residencia de vida familiar adolescente, de adolescencia temprana, en ciertas circunstancias podía incluso percibir por NNA menos de lo que percibía un actual REP. Y eso nos estaba haciendo totalmente inviable la oferta. Demostrado eso, entonces les explicamos la necesidad de tener ese factor. Y fue aprobado. Entonces, el reglamento de pagos 2 incorpora un factor edad para las residencias de adolescencia temprana y se mantiene también el factor edad para la residencia de adolescentes como tal. El otro elemento es que estos están todos aplicados al factor fijo, es decir, no van a depender de que exista o sea, no van a depender de las atenciones propiamente establecidas o entregadas por la residencia, sino que van a depender simplemente de existir. O sea, este factor se paga a la porción fija que actualmente, tanto con el reglamento de pago 19 como con el reglamento de pago 07, se divide en 50 y 50 la base. A diferencia de lo que teníamos en el 841, que era menor porción fija, mayor porción variable. Tenemos entonces los criterios de cobertura. En el decreto 19, arrastrados del 841, teníamos definido 4 niveles de cobertura, principalmente aplicados a las líneas residenciales, donde hablábamos desde la pequeña cobertura, aquí este porcentaje no lo puse bien, el de la mediana era 20, hasta una alta cobertura, o sea, residencias de menos de 20 plazas, de 21 hasta 40, de 41 a 60 o más de 60 plazas. Estos modelos ya incluso los habíamos impulsado a empezar a cambiar desde el CENAME, porque nos dimos cuenta como servicio que residencias de una enorme cantidad de plazas, tipo lo que era el concepto de los CREAT, de ahí también viene el por qué incluso estamos cerrando los CREAT, no eran residencias que nos permitían lograr los objetivos que estábamos buscando como servicio. Entonces ya tenemos un buen tiempo que estamos queriendo cambiar ese concepto e irnos cada vez a residencias más pequeñas. También reconociendo de que en algunas situaciones, en algunas regiones es como más complicado llevar esa transición,
pero sin embargo queremos fijar como servicio que no podemos tener residencias de más de 25, o sea, 25 es nuestro tope máximo que vamos a estar como dispuesto a ir aceptando en toda esta transición como servicio. Y lo ideal es que nuestras residencias sean de 12 niños o menos. Por eso es que entonces en el Decreto Supremo 07 solamente tenemos dos tipos de cobertura. La pequeña y la baja, por así decirlo. O sea, una cobertura de menos de 12 plazas, o sea, 12 plazas o menos, va a pagar un 145% adicional del factor fijo, de la porción fija, y la de más de 12 plazas y hasta 25 va a pagar un 130%. Igual son factores altos y lo que restringimos es que no se abre la posibilidad que tengamos residencias de más de 25 plazas. Finalmente, en el Decreto Supremo 19 teníamos un factor complejidad que se aplicaba de paso de manera diferencial dependiendo del tipo de programa que estábamos parando. Había un 45% que se le estaba pagando la porción variable, por ejemplo, de los PAE. Había un 50% que se le podía estar pagando también a la porción variable en las residencias familiares. Y a los demás no existía complejidad. Nosotros solicitamos y cambiamos, y partiendo de la premisa que cuando ya un niño llega a ser derivado a un cuidado alternativo nuestro, es decir, a la línea donde llegamos al punto de tener que quitar al niño desde su familia de origen como tal, es un nivel de vulneración que ya tienen nuestros niños que es alto. Por lo tanto, esa línea como tal ya es una línea muy compleja. Partiendo de esa premisa fue que se le estableció una complejidad del 45% a la porción fija de todos los programas de la línea de cuidados alternativos. O sea, ya cuando un niño es derivado de esa línea, nosotros entendemos que tenemos un nivel de vulneración que hace que el caso sea muy complejo. Y eso lo estamos también reconociendo en el reglamento, así también lo manifestamos a las instancias del caso y nos fue aprobado como tal. Estos cambios en los criterios que nos pueden empezar a afectar. Y también lo que es la misma lógica de los cambios en sus bases de pago. Yendo por línea, tenemos, por ejemplo, la línea de acción de... ¿Estás muteada, Sandrita? Eso. No se escucha. Sí, ya me di cuenta, ya lo abrí nuevamente. Diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos y pericias, así se llama por ley la línea. Tenemos que entonces en el Decreto Supremo 19, en esta línea, el único programa que ahí estaba establecido, que era el programa DAM, tiene un base de 5,1 UFs, que al valor de la UF que corresponde a ser aplicado a este año, recuerden que siempre esto se aplica al valor de la UF del 1 de enero del año en curso, ¿okay? No es la UF del día, es a la UF el 1 de enero del año en curso y ese es el valor UF que queda vigente para todo el año. Similar era lo que pasaba en Sename con la USS, que una vez publicado el INE, el IPC, Sename adoptaba una USS y esa US quedaba vigente para todo el año. Nosotros hacemos lo mismo pero con la UF, que no es ni siquiera algo que nosotros dictamos, sino que simplemente adoptamos de las instancias del caso. Diagnóstico clínico especializado tiene por el modelo que en otras ocasiones ya se ha explicado cuál es su gran diferencia técnica con respecto al DAM, tiene un pago superior al DAM. Y entendiendo que quizás posterior a ese primer diagnóstico un juez determine que necesita una profundización, se le crea a la misma línea otro programa que es el programa de pericia. Antes el DAM hacía como que un poco de estas dos cosas, ahora separamos las dos funciones y como ahora son más especializadas y más profundas, entonces son pagos aparte. Este cálculo que está aquí es un cálculo con zona cero, es decir, póngase usted en la región metropolitana o en la región de Valparaíso. Si este mismo caso tiene que ser ejecutado en Magallanes, a esto hay que sumarle un 84% base, por ejemplo. Entonces, esto es como quien dice lo que en una región o en una comuna sin factor lugar estaría recibiendo por NNA atendido, es decir, por plaza con derecho a pago, mensualmente un programa.
Si esto tiene 20 plazas, se multiplica esto por 20, si esto tiene 50 y así, pero es también tomando en consideración que esto se paga contra informes entregados, es decir, por más que usted tenga 50 plazas convenidas, si solamente entregó 40 informes, se le va a pagar por los 40 informes. ¿Okay? Tenemos en intervenciones ambulatorias de reparación, si bien este programa es de adopción, el PRI es un programa cuya concepción es de adopción. A nivel administrativo y a nivel de pago, tanto en el DS-19 como lo introdujimos así en el DS-07, está en la línea de intervenciones ambulatorias de reparación. ¿Por qué? Por los topes que la línea de adopción nos estaba poniendo legalmente para el PRI. Legalmente se supone que la línea de adopción no debe pagar un mayor que un 5 UF base y al momento de migrarnos nosotros ya el PRI tenía un factor mayor, por eso se dejó en el DS-19 en la línea ambulatoria. Y con el DS-07 replicamos lo mismo porque incluso peleamos por un ajuste y un cambio un poco mayor porque queríamos hacer una ampliación a lo que es las funciones del PRI. Eso fue otra de las cosas que de momento no pudimos cursar. No es una pelea que vayamos a dejar de dar, pero de momento no la pudimos cursar. Y entonces administrativamente dejamos al PRI en ambulatorios de reparación para no tener el tope de 5 UF que nos exige la ley para la línea de adopción, porque sale mucho más complicado posteriormente cambiar la ley para enviar ese tope que haberlo cambiado a él de lugar. Los otros proyectos o los otros programas de la línea Intervenciones Ambulatorias de Reparación. Tenemos, como explicaba Angélica, PAT y PPF, que sin considerar que tengamos ningún niño con discapacidad, porque eso depende de la discapacidad del niño, aumenta el valor plaza base. Y también en una parte donde no paguemos nada de lugar. Estos programas a la UF de hoy pagan 93.000 pesos o 129 dependiendo si es un PPF o es un PAT. Estos se van a pasar a ser acompañamiento familiar territorial, que tiene un complementario que paga 1,5 UF base también por atención. Esto quiere decir que estos dos programas que actualmente reciben 93.000 pesos o 129.000 pesos aproximadamente por NN atendido, por plaza atendida pago, en su conjunto con su complementario, ellos van a pasar a ganar 193, o sea, va a pasar a cobrar más que ganar 193.000 pesos. Esto también refiere a, obviamente, los cambios que se van a hacer en las exigencias técnicas que se les van a solicitar a los nuevos modelos de nuestras líneas del servicio. En el caso de los proyectos de protección especializada, que hay muchos que dicen que, por ejemplo, en el reglamento de pago 19 no veían dónde estaban los PRM, los PIE, los PDC. Bueno, todos ellos están agrupados bajo una sola modalidad que se llama protección especializada. Los programas de protección especializada, que eran los que nosotros heredamos de Sename, incorporan a los PRM, los PIE, los PDC, los PAT, los PEC, los PAS. Todos ellos están aquí. Y en este momento ellos tienen un valor base de 5.52 UF. Ellos van a pasar, cuando tengamos el nivel de ambulatorios 2, en una parte de ellos, como explicó Angélica, va a pasar a ser el de reparaciones intermedias, que tiene el mismo base que tienen actualmente en el reglamento de pagos 1, pero con un factor, con un programa complementario que se les adiciona. Por lo tanto, ellos van a tener un pago de 193.000 pesos actualmente a un pago conjunto de 146.000 pesos. Los programas que van a convertirse en el terapéutico especializado, que son el PAS, el PEC, el PEE, que son nuestros programas, si se quiere, de vulneración de ambulatorios con la mayor vulneración de derechos que tenemos. El único diferente de ellos es este como tal, que paga ya el tope de nuestra línea. Después ahora todos ellos van a pagar el tope de la línea, que es el 8,7 con el complementario. Entonces, actualmente el que más paga, son 305.000 pesos por NN atendido.
va a pasar a recibir 358.000 pesos por NA atendido. Recalco, esto es porque obviamente todas nuestras nuevas orientaciones técnicas van a tener y van a exigir nuevos estándares y que reconocemos que pueden ser más costosos y por lo tanto se les aumenta el pago por plaza, que se está haciendo el AFE por plaza a los fines de que podamos cumplir los objetivos. La línea un poco más complicada de explicar es la línea que empezamos a ver ahora, que es la línea de cuidados alternativos. Partimos, bueno, los FAE, que se van a transformar en FAE extensa o externa. Esto es una diferenciación más técnica que administrativa. ¿Por qué? Porque esto refiere a si la familia de acogida es una familia de acogida que tiene algún tipo de vínculo con el niño sanguíneo político o es una familia de acogida que no tiene ese vínculo con el niño. Pero a nivel de lo que es administrativo financiero, el pago es lo mismo. La diferencia aquí es que, bueno, en el Decreto Supremo 19, el factor complejidad se asocia al variable. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un FAE actualmente que tiene subejecución, no tengo muchos con esos casos, pero efectivamente hay algunos. Este 45% adicional que se les otorga por complejidad, ellos no lo reciben en la totalidad de las plazas que atienden. Solamente lo reciben en las plazas efectivamente atendidas. Y eso lo cambiamos para el Decreto Supremo 07 y este 45% de complejidad que se le asocia al base fijo lo van a percibir por el solo hecho de tener plazas convenidas. Entonces, si tienen subejecución, igual este 45% adicional lo van a recibir al 100% de las plazas que tenemos convenidas, porque lo que queremos con estos cambios que estamos haciendo es, sobre todo en la línea de cuidados alternativos, fortalecer el pago fijo, entendiendo, y más aún en el caso de residencias, que un centro residencial tiene costos que independientemente si finalmente tengan o no tengan copado su convenio, su plaza convenio, tienen que asumir. Y la idea entonces es reforzarles el pago fijo para que tengan con qué hacer frente a esos costos que son permanentes, independientemente de la atención que ustedes finalmente estén brindando. Lo adicional con esto es que se les pone el programa complementario de fortalecimiento y revinculación, que tiene un base del 5,8%. Entonces, actualmente, por plaza, sin factor zona ni discapacidad, un FAE por NNA puede percibir 468.000 pesos. Y con el nuevo modelo pasaría a percibir 172.000 y tantos pesos. Con la acotación incluso de que si ese FAE posteriormente tiene niños superiores a los 14 años, se le adiciona un segundo complementario, que es la preparación de vida independiente, que tiene un 5,8%, o sea, un 5,8 UF adicional, y por lo tanto, por NNA superior a los 14 años, estarían percibiendo 876.382 pesos a la UF de hoy. Un FAE, cuando tenga niños mayores de 14 años, por los niños mayores de 14 años, va a percibir dos complementarios, no uno solo. Y eso va a ser definido, cómo se va a aplicar eso en los lineamientos técnicos de el nuevo modelo FAE como tal. La comparación de las residencias por curso de vida. Aquí es donde tenemos quizás un poco más complicada la comparación, pero intentamos hacerlo lo más didáctico posible. De las residencias existentes con modelo antiguo, lo que más se compara a el curso de vida de 0 a 9 años es las residencias para lactantes y preescolares, los RLP. Aun cuando están definidas técnicamente en el reglamento, tenemos las residencias de segunda infancia, que fue un modelo de residencias de vida familiar que finalmente ni en Sename ni aquí pudimos sacar con el DS-19 o el 841, pero el modelo estaba definido en nuestro reglamento. Y cómo queremos que sean nuestras residencias de segunda infancia en el segundo reglamento. Esto considerando que podamos tener un 100% de asistencia, es decir, considerando que copamos las plazas mensuales. Una residencia de lactantes y preescolares actualmente, sin zona,
recibe aproximadamente 1.666.000 pesos y algo por NNA. Es decir, que si tengo mis 12 plazas, porque este ejemplo lo creamos para una residencia de 12 plazas en todos los casos para que pudiera ser como comparable. Si tengo 12 plazas y atiendo el 100% de mis 12 plazas en un mes, una residencia de lactantes y preescolares puede percibir actualmente 20.153.000 pesos. Con el diseño que teníamos de la residencia de segunda infancia en el DS-19, y aquí es donde entonces nosotros empezábamos a analizar que estos modelos quizás no nos iban a funcionar así como estaba definido, ese pago podía bajar. Y a pesar de tener 2 complementarios, bajaba a 17 millones en total. Con el DS-07 dijimos, nosotros no podemos bajar el pago porque efectivamente sabemos cómo son nuestras situaciones actuales y es una situación que no va a estar muy diferente a futuro en cuanto a la complejidad de atención a nuestros niños. Y reforzamos fuertemente el base. Ven que aquí la mayor parte de los factores se les aplica al base. Se le aplica al factor variable el grado de discapacidad que tenga el niño, pero para este ejemplo establecimos que no existía ningún niño con ningún grado de discapacidad. Pero este base incluso puede aumentar dependiendo si hay niños con discapacidad y qué grado de discapacidad tenga el niño. Entonces, en las mismas condiciones aproximadamente, una residencia de segunda infancia pasaría a poder percibir un tope de 21.511.000 pesos sin zona. Nuevamente recalco, con factor lugar, estos montos aumentan. Del modelo que finalmente vimos que sí, efectivamente nos estaba haciendo muy poco viable, que es el modelo de residencia de vida familiar adolescente temprana. Lo más homologable a ellos es un REM, ¿verdad? Un REM actual, por NNA, sin zona, se les otorga un monto de una AFE de 1.391.000 pesos. Puede llegar a percibir, si tiene 12 plazas, 16.700.000 pesos aproximadamente. Con el modelo actual del RBT, con el 100% de las plazas y considerando que al menos efectivamente tenga a los 5 niños con acercamiento familiar que el modelo establece, percibe 12 millones de pesos. Si encima ni siquiera tengo a los 5 niños con acercamiento familiar, este monto baja y ya vemos que es incluso bastante menor que un REM. Por eso es que este modelo no nos estaba siendo viable, porque si bien tiene unas condiciones que de cumplirse al 100% hacen que su pago sea superior al pago de un REM, aquí simplemente haciendo que no se cumpla el criterio de discapacidad, de tener al menos 5 niños con discapacidad moderada, el modelo ya queda por debajo de un REM. Y si encima yo le quitase a los 5 niños con acercamiento familiar, queda bastante más por debajo que un REM. Entonces, no se estaban cumpliendo en la práctica los parámetros interesantes y base que nosotros habíamos definido como servicio para el modelo, por lo cual nos está llevando mejor a ver un rediseño de él para poder seguir buscando unas atenciones personalizadas y de tipo residencia familiar para nuestros diferentes rangos etarios, pero que efectivamente puedan ser sostenibles. Por eso entonces que en el DS-07 y sobre todo con el cambio que les indicaba de lo que era el factor edad para este tipo de residencias, es que logramos que este modelo, en condiciones similares a lo que sería un REM de 12 plazas o un RBT de 12 plazas en el reglamento 19, pasaría a percibir 1.578.000 pesos por NNA, prácticamente 19 millones de pesos mensuales, con el 100% de las asistencias para una residencia de 12 plazas. Similar ejercicio para los RBA. También su forma más comparable es un REM. El RBA, al menos, considerando que sí tenga los 5 niños con complejidad, quitando la existencia de 5 niños con discapacidad, sí era un modelo que recibía un pago superior al de su homólogo en los modelos tradicionales, si se quiere.
nuevamente, si esta complejidad no se coloca, ellos prácticamente se equiparaban a lo mismo que un REM, pero con incluso mayores exigencias, porque nosotros sabemos que nuestro modelo RBA tiene mayores exigencias técnicas que un REM. Reconociendo eso, también hicimos ese ajuste para el DS07 y la idea es que ellos pasen a percibir prácticamente 25.312.000 para una residencia de 12 plazas con atención plena y sin niños con discapacidad. Por eso fue que tampoco le pusimos la discapacidad aquí en este otro ejemplo para que sea plenamente comparable. Nuestras residencias de madres adolescentes, la idea también era reforzarlas, sobre todo entendiendo que la idea, bueno, que no les, ya, disculpe que me devuelva, aquí nosotros estábamos viendo que en nuestros modelos anteriores teníamos 2 complementarios o 2 adosados para las residencias que eran de segunda infancia, que nunca creamos, o de adolescencia temprana. Con el nuevo reglamento solamente tienen un complementario. ¿Ello por qué? Porque se le aplica lo mismo que el preparación de vida independiente para los FAE. Las únicas que van a tener ese segundo complementario son aquellas residencias que tengan niños de 14 o más. ¿Ok? Entonces, por eso es que sí lo vemos que tienen 2 complementarios en el RBA. Y también vemos que tienen 2 complementarios en el RMA. Eso también es uno de los nuevos cambios que hicimos. Residencias de madres adolescentes van a tener ahora 2 complementarios y van a tener un pago que es muy similar y totalmente como que más acercable a lo que son nuestras residencias de vida familiar, de vida adolescente. Ello considerando que efectivamente nuestro público objetivo, en definitiva, sí son adolescentes que están pasando por una situación específica de estar en un embarazo. Deseado o no deseado, depende a veces muchas cosas, pero que tenemos que acompañarla no solo a ella como adolescente, sino a su embarazo. Entonces, entendiendo esa complejidad un poco, es que se ajusta este modelo y la idea es que pasen de lo que es más o menos homologable, un actual REM, a lo que sería nuestra visión de lo que debe ser un RBA, pero en el caso específico de madres adolescentes. Finalmente, nuestras residencias de discapacidad. Estas son las únicas residencias que el factor discapacidad se le cancela tanto a la parte fija como a la parte variable. A diferencia de lo que eran nuestros modelos anteriores, que solamente le cancelábamos la discapacidad en la parte variable, se le va a cancelar ahora la discapacidad tanto en la parte fija como en la parte variable del pago. Y atendiendo que estos son modelos específicamente diseñados para atender a niños con discapacidad de moderada a grave, no importando el real nivel de discapacidad de estos niños en estos últimos 3 rangos, se le va a pagar siempre el 80% de discapacidad a esta residencia, a la parte variable. No importa si el niño tiene una moderada a grave que lo catalogue, por ejemplo, en un 60% de discapacidad, se les va a pagar siempre el 80% porque el modelo como tal está ideado para atender a niños que tienen discapacidades severas. ¿Okay? El cambio aquí, efectivamente, incluso pasamos a tener un solo complementario, aunque eso va a depender un poco también de lo que va a ser la definición del modelo, porque nosotros aquí podemos tener un rango etario más grande. La verdad que no sé si solamente de 14 a 18, nosotros podemos tener un rango etario bastante más grande. Entonces, por eso es que originalmente se estaba pensando que tenía un solo complementario, pero va a depender de cómo finalmente definamos los modelos. Y en primera instancia, estas residencias pasarían de ganar 20 millones de pesos por 12 plazas a 22 millones de pesos. ¿Okay? Y por mi lado, eso es todo. Sé que hay muchas dudas, sobre todo en el caso de las residencias, y por eso siempre fue la acotación que hice, y yo sé que esa es una de las grandes preguntas que siempre se hace, ¿cómo se paga una residencia? Y por eso es que era el ejemplo que se les explicaba, era de que esto es considerando el 100% de las plazas atendidas.
Una de las grandes consultas que siempre nos hacen, que siempre nos llegan, es porque si yo tengo los 20 niños que se supone que son mi cupo, no me están pagando el 100% de las atenciones. Porque aun cuando una residencia tenga a su planta completa, por así decirlo, o sea, si usted tiene 20 plazas convenidas, tiene a 20 niños ingresados, si alguno de los niños por algún periodo del mes, algunos días del mes, no estuvo con una asistencia de las que se consideran pagables, es decir, estuvo ausente, porque esa es la única que efectivamente no pagamos. Esos días que el niño estuvo ausente no suman a la plaza a pago. Entonces, yo puedo tener 20 niños ingresados y si ellos en su generalidad de los 30 días del mes solamente estuvieron en la residencia como tal, con familia o hospitalizados 15, nosotros solamente les vamos a pagar 10 plazas variables. El 100% de las plazas en fijo, sí, las 20 plazas fijas se les van a pagar porque es fijo, pero solamente se le van a pagar 10 plazas variables, porque la plaza variable se calcula según la cantidad de días efectivamente en que el niño fue atendido por la residencia. Por eso es que también nosotros con este cambio para el modelo del Decreto Supremo 07 quisimos reforzar más el fijo que el variable. Porque si efectivamente ustedes tienen un niño, que eso es algo que nos han manifestado en muchas residencias, que estuvo ausente todo el mes porque estuvo escapado, a pesar de que ustedes como residencia estaban haciendo gestiones para dar con el niño, para hacer lo que vuelve y todo lo demás, como el niño como tal estaba en una característica de ausente, la residencia como tal no estaba percibiendo el factor variable por ese niño. Los adosados sí, pero la residencia no. Entonces, la idea justamente de reforzar el fijo es entender que a pesar de que el niño va a estar o puede estar ausente, como lo están ahorita, sobre todo en nuestras residencias adolescentes, se refuerza el pago de la residencia en ese punto, porque entendemos que igual ustedes están haciendo gestiones, que igual ustedes tienen que estar pagando servicios básicos, los salarios, los alquileres, etcétera. Y es garantizarles por lo menos entonces que ese pago va a estarse viendo más reforzado con estos nuevos modelos que con los modelos un poco actuales. Aclarar cómo también les estableció COTE, que también es otra pregunta que sé que nos había estado llegando. ¿Cuándo vamos a aplicar esto? Cuando se liciten con estas modalidades. A diferencia de aquellos licitados por Sename y firmados bajo el decreto 841, que podían ser objeto de revisión según el transitorio número 2 del Decreto Supremo 19, que podíamos nosotros aquí en Mejor Niñez revisarlos y adaptarlos a ese modelo. Con el caso del Reglamento de Pagos 2, con el DS07, esta oferta con esas condiciones comenzará a regir cuando licitemos con ella. Y cuándo se va a licitar con ella va a depender de las negociaciones que tengamos también un poco con los entes que nos entregan los recursos financieros, en específico con la DIPRES y nuestro Ministerio de Enlace, en atención a que nuestra oferta también, como les había comentado COTE, dado los estándares que estamos pidiendo, es una oferta que es más costosa para el Estado que la que tenía Sename. Y por lo tanto nos pidieron una paulatinidad de 5 años en su implementación. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Les cedo el control nuevamente entonces a nuestros moderadores. Muchas gracias, Sandra. Vamos a tomar un receso ahora para poder sistematizar las preguntas que nos hicieron llegar por el chat. Claramente nos vamos a concentrar en las preguntas y no en las opiniones, porque efectivamente lo que queremos es dar certezas de acuerdo a lo que ustedes tienen como dudas, ¿ya? Así es que, miren, son exactamente las 10:03 minutos. Nos encontramos a las 10:15, ¿ya? Nuevamente, para poder hacer, como digo, las respuestas. Aquellas respuestas van a agrupar en las preguntas más
permanentes, las que se presentaron con más frecuencia. Y hay dudas también que tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con los cambios en la oferta programática, así que eso probablemente los vamos a ir como detallando en una respuesta posterior. No obstante, igual nos hace sentido responder algunas cosas y algunas dudas básicas que se presentaron en el chat, ¿ya? Así es que nos juntamos en 10 minutitos más. Gracias.
Ya, ven el de... Bien, ya estamos de regreso. Tomamos desde las consultas que ustedes hicieron por el chat algunas preguntas que nos parecieron más relevantes en el sentido de poder clarificar a la mayor cantidad de personas, pero insisto que todas las preguntas que ustedes pudieron vertir en el chat van a ser respondidas de forma posterior
y formal y enviadas a través de un documento, ¿ya? A ver, la primera pregunta, Angélica. ¿Dónde quedan los programas PDC y PDE en la nueva oferta? Es una pregunta bien recurrente en relación no solo al PDC y PDE, sino que en general al circuito 24 horas. El circuito 24 horas y los programas que lo acompañan, como ustedes pudieron ver en las láminas que se muestran, se van transformando, ¿cierto?, en otros programas. Específicamente el PIE pasa a el programa de intervención ambulatoria terapéutica, y que es un programa que se va a licitar probablemente a finales del próximo año, principios del 25. Eso quiere decir que el circuito 24 horas se va a mantener porque la atención específica de los niños y niñas y adolescentes que están en PDC y PDE debe ir con el tiempo teniendo la factibilidad de atención en el intersector, porque en definitiva cuando uno mira el circuito se puede dar cuenta que los PDC y PDE son subsidiarios del intersector, es decir, estamos tomando responsabilidades en cuanto a educación y consumo, por lo tanto necesitamos un tiempo más largo para poder robustecer la atención y que ninguno de nuestros niños quede sin la atención que requiere. Por lo tanto, la oferta se va transformando también en la medida que podamos dar respuesta a todas las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, el circuito 24 horas se va manteniendo hasta la total transformación de la oferta. No hay que olvidarse que la transformación de la oferta tiene una duración aproximada de 5 años. Por lo tanto, van a convivir en los territorios oferta antigua y oferta nueva. ¿Sí? Eso es así, no es que de la noche a la mañana se vaya a transformar toda la oferta, es paulatino. Por eso que hay licitaciones con reglamento 1 y reglamento 2. Eso es en términos del PDC y PDE. Después, como comentaba Marcela, se va a responder a las preguntas vía correo electrónico y ahí se podrá, digamos, cómo profundizar un poco más en ese tema. Marcela, también había una pregunta, Marce, en Sí. relación a las residencias. Sí, esa pregunta la voy a exponer ahora. Dice, ¿se puede postular a residencia más revinculación familiar más preparación de vida independiente? Como mencionamos, las tres que expusimos, es súper relevante tener claro que no es que se pueda, es que se debe. Todo el cuidado alternativo tiene complementarios. Uno, que es para todos, que es el fortalecimiento y revinculación, y el de vida independiente para todas aquellas residencias o FAE que atienden niñas mayores de 14 años. Son complementarios de ejecución conjunta. Sí o sí se tienen que postular y ganar, ¿sí? Porque es parte del proceso de intervención. Son complementarios, no son si es que yo quiero postulo o no, tengo que postular, debo postular. Perfecto. Angélica, también respecto a la consulta que se hace, ya no existe factor de pago, dice, de 0 a 3 años. ¿Y qué ocurre con los gastos de esos niños? Ya, los niños de 0 a 3 años por ley, o sea, la ley que crea el nuevo servicio dice que los niños de 0 a 3 años no deben estar en una residencia. Pero como recién yo les comentaba que el traspaso de la oferta antigua a la oferta nueva va a tener una duración de aproximadamente 5 años, para poder en algún momento decir que no se requieren residencia, es que hay que tener un robusto sistema de familias de acogida y tener también un proceso de captación instalado a nivel país. Por lo tanto, las residencias de 0 a 3 años, que son los RLP, se siguen licitando hasta que se pueda ir transformando poco a poco y dando cumplimiento a la ley de no ingreso a residencias de niños, niñas de 0 a 3
años. Pero eso no es inmediato, no es que queden sin atención, no es que no estén en ninguna parte atendidos. Los RLP se siguen licitando hasta que se tengan las familias de acogida un sistema robusto y familias idóneas y captadas para aquello. Perfecto, muchas gracias, Angélica. Aquí una consulta para Sandra, donde vamos a unir varias dudas respecto a la operación de 80 bis y RU, que es una duda que aparece por varias personas. ¿Ya? Ya, bueno, acotar que el reglamento obviamente siempre se busca, valga la redundancia, reglamentar lo que es la norma. No obstante, nosotros también sabemos que sigue existiendo el artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia y por lo tanto los 80 bis van a seguir pagándose como se están pagando en la actualidad sobre una base de una plaza que se encuentra atendida por sobre las plazas convenidas con la calidad jurídica 80 bis derivada por parte de un tribunal y validada por la región. Y hemos estado incluso acotando los tiempos durante el mes siguiente a la ejecución de la misma, en tanto todas las documentaciones nos lleguen a pago, se está haciendo cancelación de la misma. Acotar ahí, que ya se hemos dicho también en varias otras instancias, pero se refuerza. Muchas veces nos llegan los reclamos de los pagos porque a pesar de que el niño es sobre atención, a pesar de que ustedes ingresaron al niño con calidad jurídica 80 bis, ese niño no está saliendo a pago. Ahí ustedes lo pueden verificar bien cuando ustedes hacen el cierre RAM del mes en específico. Normalmente los cierres RAM ahora están teniendo los listados de los niños catalogados en niños que entran a pago plaza convenio, niños que entran a pago en plaza 80 bis y en un tercer listado que a veces sale que son los niños sobreatendidos sin derecho a pago. Si ustedes ven que ustedes tienen un niño sobreatendido sin derecho a pago, a pesar de que ustedes hayan ingresado la calidad jurídica 80 bis de ese niño en el SIS, eso significa que hubo algún problema con la validación de la misma en la región. Y por eso es que ese niño ingresado por ustedes con calidad jurídica 80 bis no está saliendo pago, a pesar de que en principio se podría inferir que tiene las condiciones para ello. Entonces ahí la primera instancia es ver con su supervisor técnico, con su supervisor financiero, ver por qué la calidad jurídica tiene un problema en la validación con el mismo sistema, porque ustedes tienen una plataforma de que si efectivamente la calidad jurídica fue rechazada por algún motivo, les va a llegar directamente a ustedes. Deben subsanar lo que haya que subsanar en la brevedad del caso. Y como este proyecto ya en ese mes hizo ese cierre RAM y el niño no salió pago en ese mes, tienen que pedir la reliquidación, lo que nosotros llamamos la reliquidación, y eso tienen que hacerlo a través de su mesa de ayuda, que es volver una vez que la calidad jurídica, el problema que hayan tenido para su validación en la región esté subsanado, tienen que pedir que ese proyecto regenere el RAM. Y ahí en ese momento es que ese niño nos va a salir a nosotros a pago. Y nosotros mensualmente estamos haciendo la revisión desde lo que es agosto del año 2019, que fue que empezamos con este mismo sistema hasta ahora. Mensualmente hacemos la revisión de cuáles son esos casos que generando un cambio del RAM está teniendo ahora niños que originalmente no habían sido pagados como 80 bis y que ahora sí están siendo reconocidos como tal. Y eso lo incorporamos mensualmente en la emisión de los CDPs y mensualmente en las resoluciones de pago que elaboran en las regiones. Entonces, si ven que en su RAM hay un niño sobreatendido, ingresado como 80 bis, pero en el listado sin derecho a pago, es porque hubo un problema con la validación de esa calidad para ese mes. Lo bueno es que una vez que el niño esté correctamente validado, de ahí para adelante no tienen problema. Entonces, muchas veces pasa que el primer mes del niño tuvieron un problema y en los restantes meses, efectivamente, el niño está siendo bien cancelado como un 80 bis. Eso quiere decir que para el primer mes hubo una validación quizás tardía. ¿Okay? Entonces,
nosotros permanentemente estamos intentando hacer esas revisiones, pero bueno, son muchos proyectos, muchos los casos y a veces se nos pasan, pero desde su lado lo que pueden hacer es eso, o sea, ingresado un niño nuevo, si al momento del cierre RAM ese niño no está en el listado que corresponde, hay un problema con su validación, hay que coordinar directamente con la región y una vez arreglado el problema que puede haberse suscitado de validar la calidad jurídica, hay que pedir la regeneración del RAM. Y así entonces rápidamente solventamos esos casos que nos están quedando como rezagados. Pero que ni siquiera puedo yo, hasta el momento que me llega el nuevo RAM, decir que es deuda, porque a mí el RAM como tal me está diciendo que yo no debo pagarlo. ¿Ok? Entonces, por eso digo que es muy importante que cada proyecto, cuando haga su cierre RAM, revise bien eso y podamos atajar a tiempo eso. Lo otro, las urgencias. Exacto. Las urgencias también van a seguir pagándose en la medida que ellas sigan existiendo. Eso es un proceso de pago muy extraordinario. Es un proceso de pago que de hecho si bien tenemos muchos dictámenes en la Contraloría que nos dicen que al no podernos enriquecer ilícitamente tenemos que reconocer que se dan estos casos y las tenemos que pagar. También la misma Contraloría nos está objetando esa existencia porque efectivamente se reconoce que es un trauma administrativo tener proyectos en esas circunstancias. Nosotros ahorita estamos como servicio comenzando a hacer los procesos y la planificación de las licitaciones de este año. Hay algunas que ya se van a comenzar a hacer, ya salió por fin lo de la licitación 2, que fue una de las que más nos traumó un poco estos procesos y ya están estos procesos de adjudicaciones, de los últimos elementos y se van a empezar ya a abrir las licitaciones con reglamento de pagos 1 que tengamos que hacer este año. Una de las primeras que se va a sacar son unas pequeñas licitaciones DAP. A medida que tengamos el segundo reglamento, vamos a poder ir haciendo las otras licitaciones de transformación como se tengan planificadas. Sí, Sandrita, vamos a ir acotando porque estamos llegando a la hora y tenemos otros compromisos también. Quiero darle la palabra a María José por dos preguntas, ¿no es cierto?, respecto a, bueno, la pregunta dice, ¿tienen pensado actualizar el factor lugar? Los valores actuales no responden a las diferencias de costo entre regiones. Y la pregunta 33 también, María José, el valor de la UF si seguirá siendo fijo. Sí, efectivamente, respecto del factor lugar, del criterio lugar, hay que comentarles lo mismo que les señalé hace un ratito atrás. Inicialmente se hizo una propuesta nueva para considerar este factor actualizado. Hay que tener presente que este viene a través del decreto 841, que es del año 2005. Sin embargo, dado que la oferta en sí ya implicaba un costo mucho más alto, es una oferta más alta, DIPRES no nos permitió en esta instancia adecuar este criterio. No obstante lo anterior, incorporamos dentro del reglamento una disposición que nos permite ir revisando este criterio de manera periódica, cada 4 años, que es algo que no estaba contemplado en el decreto anterior de Sename, en el 841. Pero además, como pensamos que en esta primera instancia 4 años era mucho tiempo, colocamos dentro de las disposiciones transitorias un artículo que nos permite revisarlo a los 2 años. Entonces, ese es lo que alcanzamos y que pactamos en este caso con DIPRES, de poder revisarlo inicialmente a los 2 años y después sucesivamente cada 4 años. Ahora, respecto de la otra pregunta, ¿el valor del UFSI seguirá estando fijo durante todo el año o se tiene pensado actualizarla mensualmente? Acá es el artículo 30 de la ley 20.032 que establece una fecha específica y dice que es el valor del UF al 1 de enero de cada año. Entonces no podemos hacer una actualización mensual porque es la ley la que determina cuándo corresponde. Perfecto. Bueno, nos quedaron un montón de preguntas sin responder, pero como ya lo hemos comprometido, ¿no es cierto?, vamos a trabajar las respuestas con un desarrollo mucho más elaborado para que se entienda lo mejor posible y poder enviárselos a la brevedad. Esta instancia, para clarificar, ¿no es cierto?, a todos, efectivamente dice relación con el Decreto Supremo número 07, el cual está a la espera de toma de razón por parte de la Contraloría. No obstante, a solicitud de varios organismos colaboradores, quisimos también tener esta instancia independiente de que aún está en toma de razón,
para irnos preparando, para ir poder respondiendo a las dudas que tienen, porque obviamente bajar a lo concreto un reglamento tiene dificultades que esperamos haber resuelto en su mayoría. De todas maneras, y como siempre lo hemos planteado, las instancias de transferencia, de capacitación, las vamos a seguir teniendo. Nos interesa sobremanera que todos podamos comprender este sistema y los cambios que tiene hoy día la oferta programática para el servicio y especialmente la importancia que tiene para ustedes como organismos colaboradores, quienes tienen mayoritariamente, ¿no es cierto?, en sus manos la aplicación de esta oferta. Agradecerles la tremenda participación, agradecer siempre la empatía y lo respetuoso de las preguntas que ustedes han generado. Es parte también de una dinámica que queremos establecer permanentemente, ¿no es cierto?, que es un diálogo directo, pero también empático y entendiendo que este es un sistema bastante complejo, en donde todos somos actores relevantes para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Así es que muchas gracias nuevamente y estamos entregando entonces próximamente las respuestas. Gracias a los expositores también. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Marcela, y al equipo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego. ¿Terminó? Sí. ¿Terminó la reunión?